Hola, bienvenidos a Pensar Economía. Ya estamos con Nicolás aquí para hablar hoy básicamente de cuenta corriente, los números de Uruguay en los últimos años, y vamos a ver que son datos impactantes. Bienvenido, Nicolás. ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches para todos. Efectivamente, vamos a hablar también algo de inflación al final del programa porque vale la pena actualizar este tema de la suba de precios, pero cuenta corriente, como tú decís, no son conceptos que sean muy recurrentes en la información diaria o semanal, pero son cifras que importan mucho para la economía uruguaya. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la cuenta corriente del Uruguay? Ni más ni menos que lo que es el saldo de ingreso o salida de dinero por el funcionamiento corriente de la economía. Esto es, por las exportaciones o importaciones de bienes, también de servicios, turismo, logística, servicios de software, lo que sea, y también los intereses de deuda que pagamos, algunos que recibimos que son menos, y otras transacciones. Queda fuera de esto todo lo que es la transacción de capitales, porque a la economía también ingresan capitales por inversión directa, porque hay extranjeros que invierten en bonos, o al revés, capitales que se giran al exterior por diversas razones. Eso queda aparte. Nos enfocamos en cuenta corriente, que es la otra cuenta, la cuenta que responde a la actividad de la economía y es lo que muestra el saldo de dinero del Uruguay con el exterior. Y la verdad que, como le está mostrando esta gráfica, el saldo está lejos de ser... Impresionan, esas barritas que estamos viendo ahí. Está lejos de ser ni siquiera equilibrado. En los últimos años el saldo de cuenta corriente del Uruguay ha tenido una tendencia negativa y en aumento, un déficit en la cuenta corriente que incluso algunos meses atrás había llegado cerca del 6% del PBI, es una cifra muy alta, y ahora está en alrededor del 5%, unos 2.800 millones de dólares. Y esto implica muchas cosas que vamos a ir detallando. En la próxima placa tenemos allí los detalles de los números. ¿Por qué tenemos tanto déficit? Bueno, en cuanto a bienes, las exportaciones de bienes del Uruguay han crecido mucho, hay un gran crecimiento exportador, pero también Uruguay está demandando mucho producto del exterior, por la demanda interna, porque hay mucho consumo, entonces importa mucho. El dólar bajo, ¿verdad? Dólar relativamente bajo en los últimos años, sin duda, efectivamente, Pepe, es así. Eso hace a una importación mayor y por lo tanto nuestro saldo en materia de bienes, lo que es la balanza comercial clásica, 1.500 millones de dólares de déficit anuales al mes de junio, que es el último dato de esta cuenta corriente. Usualmente Uruguay compensaba eso con un superávit en servicios, porque el turismo particularmente era un sector siempre con saldo positivo. Uruguay recibe muchos ingresos por turismo y históricamente lo que los uruguayos gastan fuera por turismo es mucho menos. Ahora, eso se ha revertido, ¿no? Eso, claro, más que revertirse, digamos que se ha estrechado, y como vemos ahí en el número, este saldo positivo es bastante bajo. Solía ser cercano a los 1.000 millones de dólares o por allí, y ahora estamos con un margen positivo pero bastante estrecho, 350 millones que no dan para compensar el déficit en bienes. ¿Por qué se da esto? Bueno, porque en Argentina se está haciendo atractivo ir para el otro lado. Sí, las cifras han sido impresionantes, la cantidad de uruguayos que han viajado, cifras históricas. Exacto. Los primeros 6 meses de este año, prácticamente 1 millón de uruguayos cruzando el charco, ¿no? Eso es muy ilustrativo de lo que está reflejando esta cuenta, porque además el uruguayo está gastando afuera, porque Argentina es un turismo que se hace para gastar, ¿verdad? Algo de gastronomía, algún espectáculo, digamos. La gente que va recurrentemente, o muchos uruguayos que van por primera vez a Argentina a hacer algo de turismo, y eso está pasando más que el año pasado. Y lo inverso está sucediendo en este sentido. Los argentinos llegan en menor número, pero sobre todo gastan menos. El argentino siempre viene, en términos de número no cae tanto, pero en el gasto sí. Entonces, esta cuenta ya nos queda con un balance positivo todavía, pero menor. Y además en los otros rubros que están en el servicio de transporte, logística, otras cosas, también las tendencias son parecidas. Y después hay un tema de rentas, es decir, aquí también se incluye en la cuenta corriente todo lo que significa los intereses de deuda. Porque bueno, el capital se usa para trabajar o para financiar el déficit público, entonces hay que emitir deuda y hay que pagar intereses. Claro. Como explicábamos, el tema capitales no está incluido, pero sí los intereses. Uruguay paga mucho en materia de intereses de deuda pública en general y mucho de eso se paga en el exterior. Y los intereses que recibe Uruguay por lo que tiene es muy poco, es decir, hay inversiones del Uruguay en el exterior, pero son pocas. Por lo tanto, ahí hay un déficit grande, que incluso es mayor que el déficit de bienes, y todo eso da un saldo negativo en la cuenta corriente de 2.800 millones de dólares. Ahora bien, esto parece una cifra preocupante, y efectivamente los economistas dicen que generar un déficit de más de 4% en la cuenta corriente ya da como para preocuparse, y que en algún momento tiene que haber una corrección. Y eso vale para el Uruguay, con algunas salvedades. Por ejemplo,
todo lo que es la construcción de la planta de Monte del Plata ha implicado importaciones de bienes de capital y de muchos insumos y de todo, que hacen negativo. Que van a generar, se van a pagar de alguna forma al futuro. Ese es ese concepto, es decir, estoy generando un saldo negativo ahora, pero luego voy a tener exportaciones de celulosa que se van a agregar a las de UPM, ¿verdad? Lo vamos a ver seguramente en próximos programas, pero digamos, se va a aumentar el ingreso por exportaciones a costa de haber importado bienes de capital ahora. Y esos bienes de capital están allí incluidos en la cuenta de importaciones, no se diferencian mucho. Lo que puede hacer maquinaria también, computación. Efectivamente, todo eso va a generar renta futura y eso, por lo tanto, es algo que no debe verse con una connotación negativa. Y lo más importante es que este déficit en la cuenta corriente, Uruguay lo tiene más que financiado justamente por la cuenta capital, que hablábamos recién. En particular porque la inversión extranjera directa, proyectos de inversión, bueno, los de la forestación sin duda, pero otros, en materia energética, con los molinos, en materia de desarrollos turísticos, mucha inversión extranjera directa que ha ingresado el Uruguay por una cifra muy similar a estos 2.800 millones de dólares, 2.700 estaba en la cifra a junio. Por lo tanto, está financiado este déficit de cuenta corriente. Y no solo por eso, además la cuenta capital tiene un saldo muy positivo de ingresos de capitales, porque Uruguay tiene buen acceso al financiamiento externo y puede emitir y recaudar financiamiento en forma holgada, de tal manera que las reservas del Banco Central han aumentado. De todas maneras, es un dato a seguir de cerca porque en algún momento este déficit de cuenta corriente va a haber que ajustarlo, sobre todo si la economía mundial, que ha tenido unas novedades no de todo buenas, el Fondo Monetario ha corregido la baja de las proyecciones, nos da, digamos, alguna sorpresa negativa en los próximos meses. El fondo calcula un 3,5 de crecimiento para este año en Uruguay, ¿no? En Uruguay 3,5. En el mundo bajó de 3,2 a 2,9. Fíjate que es bastante poco. Hay economías que realmente están con un desempeño muy frustrante, muy decepcionante. Brasil es una de ellas, lamentablemente va a crecer 2,5, poco. India va a bajar mucho, la proyección de crecimiento se esperaba que creciera más de 5. Son grandes clientes del Uruguay, ¿no? La India no mucho directamente, pero en el mundo pesa mucho. Por suerte nosotros tenemos a China, que les exportamos muchas cosas, es el principal cliente y la economía china sigue con buena dinámica. Bien, hablemos de inflación, los datos del aumento de precios y cómo es una variable fundamental en la economía, ¿no? Absolutamente, no es la primera vez que lo abordamos en Pensar Economía para ustedes. Y el dato de septiembre confirman los temores, las preocupaciones, porque era esperable. Aumentaron los combustibles, la inflación se fue al 9,02%. Hay quienes dicen que la verdad que hubieran esperado un rango un poco menor, pero digamos, son matices. La inflación está en el 9% y cae en un momento especialmente complicado porque estamos en plena negociación salarial. De salarios. Todos los trabajadores dicen, bueno, yo por lo menos quiero cubrir esta inflación del 9%. Y en realidad en los convenios se les plantea ir al rango meta del Banco Central o al punto medio, ¿verdad? Que está en el 5% y luego recuperar. Y eso genera complicaciones en la negociación colectiva, genera poco margen de maniobra para incluir otro tipo de cuestiones, de productividad, etcétera. Eso ya de por sí es un dato que no solamente es complicado en sí mismo, la inflación, cuanto más alta, peor para el trabajador, porque por mejor que sea el salario se ajusta una vez por año o como mucho una vez cada dos veces por año. Después de ajustado, en los próximos meses la inflación se va comiendo el salario y entonces es un costo para el trabajador. Y además, lo que está complicando esto es la eventualidad de que si en el futuro la economía enfrenta un escenario externo complicado y exige, digamos, entre comillas, que haya una devaluación, que el dólar suba, ese dólar, para que luzca esa devaluación y haya un abaratamiento, tiene que subir claramente por encima del 9. Claro. Entonces ya no alcanzaría con una devaluación del 10, 15, porque estamos muy cerca de la inflación, debería ser mayor. Si la inflación estuviera más controlada en el 5 o 6, una devaluación del 10 o del 15 sería impactante. No tanto con inflación alta que debería haber una devaluación mayor. No digo que eso vaya a pasar, pero si las circunstancias ameritan a eso, el impacto puede ser más distorsionante, ¿verdad? Una devaluación de ese tipo para ser más competitivo. Nico, ¿y qué expectativa puede generarle a la gente algún anuncio que ha hecho el gobierno de manejar algunas variables, como alguna tarifa al cierre del año, para justamente tener un control sobre estos índices que estamos viendo? Diría que es más maquillaje que fundamento, que cuestión de fondo. Porque el IPC, que es un muy buen indicador y es un indicador promedio, lo que hace es reflejar la inflación. Es una medida de inflación. Podría haber otras inflaciones que no. En otros países hay más de un índice. En Uruguay creo que con forma razonable se mantiene uno y ese es el eje del seguimiento. Pero la inflación es una dinámica que va en sí misma más allá de los índices. Es la carestía que cada ciudadano enfrenta mes a mes.
por ejemplo, en el tema de alimentos hubo aumentos muy notorios, caso de la yerba o frutas y verduras, pero allí el consumidor, los precios que más encarecen, disminuye el consumo y trata de acomodarse. A lo que me refiero es que la inflación es una tendencia más allá del índice, y eso es lo que está complicado, porque las tendencias de fondo apuntan más a un 10% de inflación. Y si bien el gobierno puede hacer algún retoque, ajustar alguna tarifa... Sí, por ejemplo, se utilizó el año pasado y allí hubo mucha polémica, las tarifas de UTE, ¿no? Premiando al cliente, pagando menos en esos meses de cierre. Lo veíamos ahí en la gráfica. Al cierre del año pasado la inflación se fue al 7,5%, el IPC, porque hubo ese, digamos, acomodo en la tarifa. Pero la inflación volvió al 8, 8,5% y se nos fue al 9%. Es decir, fue muy circunstancial y es más que nada para, bueno, acomodar un poco el IPC, pero poco más de eso. La inflación de fondo sigue siendo un problema y hoy es el principal problema de la economía, sin lugar a dudas. Bien, lo analizaremos en próximos programas, porque además está todo el proyecto del que ya hablamos de bancarización o de formalización de, por ejemplo, el pago de los sueldos, que allí vendría una rebaja del IVA, ahora se habla un poco más alta de la que habíamos manejado, de cerca de un 4%. Exacto. ¿Cómo puede pegar eso también al tema de inflación? Efectivamente, ¿no? Bueno, es una ayuda. El tema de inflación también se puede abordar desde el punto de vista de lo que es la demanda. Por suerte, el Uruguay ha tenido en los últimos años, y los consumidores, los hogares, un aumento en el ingreso real, y eso hace una mayor demanda y eso empuja la inflación hacia arriba. Es bastante natural que una economía con un crecimiento tan continuo y alto del Uruguay tenga una inflación que se le haya ido hacia arriba. El tema es que no se vaya demasiado, ¿verdad? Y este 9% ya enciende una luz amarilla. Gracias, Nico. Encantado. Nos reencontramos la semana que viene aquí en Pensar Economía. Los esperamos.